Vamos a hacer ahora en los siguientes casos algunas identidades para probar. La primera de todas va a ser probar que el logaritmo natural, ¿sí?, de menos c a la menos c por i nos va a quedar como 1 menos pi sobre 2 por i. Antes de arrancar, la idea va a ser tratar de establecer una nomenclatura que a nosotros nos sirva, ¿sí?, para poder digamos, resolver el problema sin complicaciones. Entonces, en general, en los números complejos se habla de que hay un logaritmo principal. En este caso se escribe como log con L mayúscula, que lo podemos tomar como equivalente al logaritmo natural de los números reales, ¿ok? Y básicamente tiene que ver porque así como la exponencial compleja puede tener muchos valores, ¿sí?, depende de todos de los ángulos, en este caso los logaritmos principales también nos abren a nosotros un abanico de valores que se pueden despejar a partir, digamos, de las infinitas respuestas que tiene el problema. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, vamos a ir despejando el tema. ¿Cómo resolvemos nosotros esta ecuación? Primera cuestión, nosotros tenemos el logaritmo principal, en este caso esto nos queda como menos c por i, que esto vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a tener, para la definición de lo que es el logaritmo de un número complejo, que fue la que vimos recién, ¿sí?, la voy a poner acá en rojo al costado para recordarla, ¿sí?, siempre que nosotros tengamos el logaritmo natural de un número complejo, esto es el logaritmo de su módulo, ¿sí?, más i, ¿sí?, por su argumento más 2 por n por pi, ¿sí?, que básicamente esto tiene los infinitos ángulos que nosotros podemos llegar a tener en cuenta sobre este tema, ¿ok? Entonces, dicho esto, por ejemplo, con el menos c por i, que es el número complejo en cuestión, simplemente aplicamos la fórmula. Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el logaritmo natural de lo que sería, en este caso, el módulo de menos c por i, ¿sí?, más, y en este caso, i por el argumento, ¿sí?, que en este caso vamos a señalarlo como argumento, de menos c por i. En este caso el argumento siempre tengan en cuenta que es el ángulo principal, que es el que por definición siempre va a estar entre pi y menos pi, o pi entre 0 y 2pi, depende de la definición que ustedes tomen, no hay problema, ¿sí? Después se le suman los 2 npi, que son las infinitas vueltas de cada una de las soluciones. Entonces, fíjense, vamos a tener en cuenta módulo de menos c por i, ¿sí?, en este caso menos c por i es módulo de menos 1 por módulo de i, que sigue siendo 1, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas auxiliares de este lado. Entonces, fíjense, vamos a tener módulo de menos c por i, que en este caso es el módulo de menos 1 por el módulo de e por el módulo de i. En este caso es 1 por e por 1, que queda como e. Con lo cual, en este caso queda simplemente como el logaritmo natural de e. Y luego este argumento, si ustedes se fijan, básicamente el argumento de menos c por i, esto digamos hay que tener en cuenta tanto la parte compleja como la parte real. Si ustedes se fijan, es el argumento de la parte real vale 0 más menos c por i, que es la parte compleja. Entonces es un número que está en un ángulo de pi, o mejor dicho, en un ángulo justamente de pi, ¿sí? Entonces esa sería la idea. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como está en 90 grados, va a estar en menos pi sobre 2. Entonces en este caso lo vamos a tener en cuenta como menos pi sobre 2, ¿sí? Si tomamos el argumento principal, que en este caso se pone como ARG, el argumento principal de un determinado número siempre tiene que tener en cuenta con el ángulo que está entre menos pi y pi. O sea, no solamente hace falta sumarle, digamos, el 2 npi. Eso sería, esta escritura tiene que ver con el argumento en minúscula, ¿sí? Igualmente, recuerdo que estoy respetando la nomenclatura que dice en el libro Variable compleja de aplicaciones de Churchill. Lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver. Pero esa sería la idea. Entonces, en este caso, como nos queda menos pi sobre 2, esto nos va a quedar como i por menos pi sobre 2, por lo cual el número complejo queda como el logaritmo natural de e, que es 1, ¿sí?, menos i por pi sobre 2, ¿sí? Entonces, finalmente, así queda la cuenta. Entonces, recuerden, en este caso, esto es el logaritmo principal, ¿sí? La única diferencia que tiene con el logaritmo a nivel general es que el ángulo que se le toma en cuenta solamente es el que está entre 0 y pi, entre menos pi y pi, por un tema de convención. Vamos a ver el segundo caso, esta segunda identidad, que en este caso, como ustedes ven acá, tenemos logaritmo de 1 menos i, que nos queda toda esta cuenta. Se puede pensar de varias maneras esto, ¿no? La idea, por ejemplo, es una forma, por ejemplo, es de tratar de empezar resolviendo este tema
de un solo lado de la ecuación. En este caso, por ejemplo, supongamos que lo resolvemos a partir de acá, ¿sí? A partir del lado A. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a aplicar la definición en este caso, ¿no? Fíjense, esto sería logaritmo de 1 menos i, que en este caso esto nos va a quedar como el logaritmo del módulo de 1 menos i, ¿sí? Y en este caso tenemos más i por el ángulo, o el argumento, en este caso, de 1 menos i. Entonces vamos a ver las cuentas acá por separado a ver cuánto nos dan. Fíjense lo siguiente, si nosotros tenemos 1 menos i, básicamente en el plano complejo estamos acá en 1 y estamos acá en menos i, y este sería, digamos, el punto, digamos, correspondiente, y este sería el ángulo. Recuerden que en este caso el ángulo que estamos tomando en cuenta es de menos pi, ¿sí? Que va a ser todo este recorrido, hasta pi, que va a ser el recorrido en positivo. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, este ángulo, fíjense, podemos sacarlo con arco tangente también. Fíjense que si tomamos en cuenta cateto, este ángulo, cateto opuesto sería el menos 1, cateto adyacente sería el 1, con lo cual esto sería arco tangente de menos 1 sobre 1. Y dada la situación de que esto está por debajo, digamos, o que tomamos el valor negativo, esto nos va a quedar como menos pi sobre 4, o sea, sería menos 45 grados, ¿ok? Ese sería el ángulo que nosotros tenemos que poner en cuenta en este caso, que fíjense, coincide con lo que vemos acá. Y después, en el módulo de este número, aplicamos Pitágoras directamente, porque básicamente es tomar en cuenta los catetos, qué tan largos son los lados, ¿sí? Y aplicar Pitágoras directamente con, ¿sí?, la hipotenusa en cuestión. En este caso esto nos va a quedar como la raíz de 2. Entonces fíjense, vamos a tener el logaritmo natural de la raíz de 2 más i por el ángulo, que en este caso es menos pi sobre 4, con lo cual terminamos a que el logaritmo principal de 1 menos i nos va a quedar como logaritmo natural de la raíz de 2, ¿sí? En este caso menos i por pi sobre 4. ¿Sí? Esa sería en definitiva la respuesta de este problema. Pensemos, por ejemplo, fíjense que acá directamente, ¿qué es lo que pasó con cómo está escrita la respuesta, ¿no? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, una propiedad del logaritmo es que cuando nosotros tenemos logaritmo natural o de cualquier base de un número elevado a la otro, este número en potencia va a bajar multiplicando. Entonces tenemos b por logaritmo natural del número. Si en este caso nosotros tenemos logaritmo natural de raíz de 2, raíz de 2 es como decir 2 a la 1 medio. Entonces baja el 1 medio multiplicando y esto nos queda como logaritmo natural de 2. ¿Está bien? Que fíjense, sigue siendo la misma definición que tenemos arriba para el logaritmo principal, ¿sí? Tenemos 1 medio de logaritmo natural de 2 menos i por pi sobre 4. ¿Ok? Esa sería la definición del número en cuestión. Supongamos que ahora nosotros tenemos el siguiente caso, va a ser un poquito más complicado, porque ahora vamos a tener el logaritmo principal de toda esta cuenta, que nos va a quedar como 1 más i al cuadrado. Todo esto nos va a quedar, o tenemos que probar que sea 2 por el logaritmo principal de 1 más i, ¿sí? Eso sería una de las primeras cosas que tenemos que probar, pero tenemos que probar también, y digamos en un poco de sentido tiene que ver con lo que sigue, que el logaritmo principal de menos 1 más i al cuadrado, ¿sí?, no da lo mismo, sino que va a dar distinto que 2 por el logaritmo principal de menos 1 más i. Esto, digo, está bueno entender un poco los dos casos como para ver la dinámica que hay atrás de cada uno de los números, ¿sí? Vamos a separar los dos casos para su estudio. Vamos a llamar al primero A en rojo y luego B en azul al siguiente, y vamos a ver qué diferencias hay en cada uno de los casos en cuestión. Por ejemplo, si arrancamos por el A, una de las primeras cosas que nos puede llamar la atención es la siguiente. Nosotros en este caso, si hablamos de el logaritmo principal de 1 más i al cuadrado, ¿sí?, tendríamos que aplicar la misma definición que tenemos en los dos casos, que es módulo, ¿sí?, logaritmo del módulo más el ángulo correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos logaritmo, en este caso, de 1 más i al cuadrado, ¿sí?,
Esto nosotros lo vamos a pensar, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo nos quedaría en este sentido, ¿no? 1 más i al cuadrado. Vamos a tener 1 más i por 1 más i. Vamos a separar bien la parte de cuentas auxiliares para que no hagamos lío. Y vamos a tener, fíjense, primera componente con primera componente, primera con segunda, segunda con primera y segunda con segunda. Entonces tenemos 1 por 1 que es 1, 1 por i que es 1i, ¿sí? 1 por i que es 1i y i por i que queda como i cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como 1 más 2i menos 1, o sea que esto nos queda como 2i. Es decir, que 1 más i al cuadrado va a quedar como 2i. Entonces podemos reemplazarlo acá. Esto nos quedaría como el logaritmo principal de 2i. ¿De acuerdo? Y acá, fíjense, lo mismo, ¿no? Logaritmo natural del módulo del número de 2i más i por el argumento, es decir, el ángulo principal del 2i. ¿Ok? Fíjense, en este caso, si sacamos el número, el módulo es 2, ¿sí? O sea que esto nos queda como logaritmo natural de 2, más i por el argumento, en este caso estamos hablando de pi sobre 2. Entonces nos va a quedar como pi sobre 2. ¿Ok? Y esto sería en definitiva el número. Si ustedes hacen la cuenta ahora con lo que tienen del otro lado de la ecuación, porque esto es lo que tenemos del lado derecho de la. ¿Sí? Supongamos que para evitar más confusión, llamémosle a del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de esta parte, y llamémosle, supongamos, a del lado derecho a esta otra. Entonces, en la parte de la derecha, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, logaritmo de 1 más i al cuadrado, que nos queda toda esta expresión. Si ahora hacemos lo mismo pero con el otro número, que esto nos va a quedar como 2 por el logaritmo principal de 1 más i. Fíjense que el logaritmo de 1 más i lo sacamos en el caso anterior. En realidad hemos sacado 1 menos i, pero en este caso esto nos va a quedar como 2 por el logaritmo natural del módulo, ¿sí? Más i por su argumento. Esto es definición del libro, ¿sí? Acá no estamos haciendo nada extraño. Fíjense, módulo de 1 más i, ambas componentes son 1, así que vamos a tener 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada, que queda simplemente como raíz de 2. ¿Ok? Raíz de 2 lo podemos pensar como 2 a la 1 medio. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto al momento de aplicar las cuentas acá. Y luego el argumento del 1 más i tiene que ver con el ángulo, que en este caso va a ser el arco tangente de 1 sobre 1. Como estamos en el primer cuadrante queda positivo, así que esto va a quedar como pi sobre 4. ¿Ok? Entonces en este caso, esto lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, fíjense. 2 por logaritmo natural de 2 a la 1 medio, que era el módulo, ¿sí? Más i por pi sobre 4. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces ahora cuando hacemos distributiva, fíjense, 2 por propiedad del 1 medio baja multiplicando por logaritmo natural de 2, más 2 por 1 cuarto que queda como 1 medio, o sea queda pi sobre 2, con lo cual este número finalmente queda como logaritmo natural de 2 más i por pi sobre 2, que es exactamente la misma respuesta que tenemos aquí arriba, ¿sí? Para, digamos, lo que sería el caso, probamos que la igualdad existe, ¿sí? Entonces ahora la idea sería tratar de ver que no existe la segunda parte. Entonces, para la segunda parte hagamos exactamente lo mismo. Vamos a llamarle, por ejemplo, b izquierda a esta parte. Resolvámosla y luego llamémosle b derecha a esta otra y hagamos lo mismo. Resolvámosla y vemos cuánto nos da. Entonces, por ejemplo, para la b izquierda vamos a tener, en este caso, recuerden, logaritmo principal, ¿sí? En este caso vamos a tener menos 1 más i al cuadrado. Entonces, esto por definición es el logaritmo natural del módulo de menos 1 más i al cuadrado, ¿sí? Más i por el argumento de menos 1 más i al cuadrado. Entonces, fíjense, vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, menos 1 más i al cuadrado, esto nos queda menos 1 más i por menos 1 más i, hacemos distributiva, esto nos va a quedar
menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 1 por i es menos i, menos 1 por i es menos i, y luego tenemos i cuadrado. O sea que esto nos queda como 1 menos 2i más 1, más menos 1, con lo cual esto queda como menos 2i. ¿Sí? Entonces, al momento de resolver esto nos va a quedar como el logaritmo natural de el módulo de menos 2i más i por el argumento de menos 2i. Y lo que vamos a tener en este caso es que esto nos va a quedar menos 2i es como decir menos, en este caso el módulo vale 2, o sea que vamos a tener logaritmo natural de 2, pero el ángulo en este sentido vamos a tener de menos pi sobre 2. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces vamos a tener i por menos pi sobre 2. Con lo cual, finalmente, este lado nos va a quedar como logaritmo natural de 2 menos i por pi sobre 2. Esto sería la respuesta del lado derecho. A izquierda, ¿verdad? Vamos a ver ahora para el lado derecho, ¿sí? Cómo nos quedaría y ver efectivamente que sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense, vamos al lado derecho, ¿sí? En el lado derecho vamos a tener, por ejemplo, el logaritmo, ¿sí? En este caso, esto nos va a quedar como 2 veces el logaritmo principal de menos 1 más i. Entonces vamos a tomarlo en cuenta como 2 por el logaritmo natural del módulo de menos 1 más i por el argumento de menos 1 más i. Entonces, en este caso, vamos a tener menos 1 más i, si nosotros nos lo ubicamos, vamos a tener un ángulo, un determinado número complejo que está en este sentido aquí. Por ejemplo, está en el tercer cuadrante. Si sacamos el ángulo, ¿sí? Vamos a tener que va a ser pi sobre 4, va a ser 3 cuartos, va a ser en realidad, esto es pi sobre 2. Vamos a tener que sumarle un ángulo más, o sea, vamos a tener, en este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener 3 cuartos de pi. ¿Sí? Ese sería el argumento. Y luego el módulo que, como de vuelta, sigue siendo un triángulo un triángulo rectángulo con lados que valen 1. En este caso, la hipotenusa vale raíz de 2. Así que sigue manteniéndose esa lógica. Entonces esto nos va a quedar como 2 por, y en este caso tenemos logaritmo natural de raíz de 2, que es lo mismo que decir 2 a la 1 medio, recuerden. Y acá vamos a tener i por 3 cuartos de pi. Cuando hacemos la distributiva, vamos a tener que esto nos va a quedar como logaritmo natural de 2, ¿sí? Directamente, porque es 2 por 1 medio, que sale de la potencia del 2 que está acá, y acá vamos a tener 3 cuartos por 2, que nos queda 3 medios de pi. Fíjense, efectivamente no dan lo mismo los ángulos, por eso justamente la identidad no se cumple, ¿sí? Vamos a probar ahora esta igualdad, que dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener las partes reales de dos números complejos, ¿sí? Que en este caso son las dos positivas. Y la idea es tratar de probar que el logaritmo del producto de ambas va a ser la suma de los logaritmos principales. Si ustedes se fijan, lo primero que nosotros vemos es que para los números reales, esto obviamente es obvio porque es una de las propiedades del logaritmo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá estamos hablando de números complejos, en primer lugar, y estamos hablando de números que de alguna forma tienen logaritmos o de logaritmos principales de los números complejos, ¿sí? No es únicamente el número en cuestión, ¿sí? O sea, la propiedad numérica de los números reales en cuestión. Entonces tengamos que tener en cuenta esto al momento de hacer las cuentas. Entonces, para esto, ¿sí? Vamos a prepararnos un poquito con las definiciones. Nosotros acá dijimos que tenemos dos números cuyas partes reales son positivas. Recuerden ustedes que si estamos en el plano complejo, ¿sí? Esto es muy a grosso modo para que ustedes entiendan, fíjense, acá tenemos la parte imaginaria, ¿sí? Positiva, y acá tenemos la parte real positiva. Parte real positiva, estamos hablando, si vemos en la parte de los cuadrantes, este sería el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Parte real positiva, estamos hablando del primer y el cuarto cuadrante, porque es toda parte, sí, justamente como los números, supongamos que le llamamos X e Y, que es la nomenclatura que hacemos siempre, a las partes del plano complejo. Bueno, en este caso estamos tomando los números de X positivos, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, en términos del ángulo,
si el ángulo lo empezamos a medir a partir de este eje, vamos a tener menos pi sobre 2, que es, digamos, el menor ángulo que tenemos respecto al semieje negativo de los números imaginarios, y luego tenemos pi sobre 2 positivo, que es el de los ejes imaginarios positivos. Entonces, para los dos números complejos que vamos a trabajar, que van a ser z y w, vamos a tener, si los escribimos en forma polar, z nos va a quedar como r1 por, en este caso, e a la i de tita 1, ¿sí? Que obviamente r es el módulo del número y tita 1 su argumento principal, y w lo vamos a tener en cuenta como r2 por e a la i de tita 2. ¿Ok? Esa sería la idea. Donde, obviamente, dada esta definición, si nosotros sabemos que la parte real es positiva, la forma de poner esa limitación es justamente con el ángulo. Tita 1 va a estar entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Fíjense que no incluimos ninguno, porque justamente es que es mayor estricto que 0, ¿tá? No es menor o igual. Y lo mismo para tita 2, que en este caso es menor que pi sobre 2 y es mayor que menos pi sobre 2. ¿Sí? Tengan en cuenta esto por las dudas. Bien, ahora la idea va a ser la siguiente, ¿sí? Fíjense que si nosotros consolidamos estas dos desigualdades, voy a reescribir esta desigualdad que tenemos de este lado, menos pi sobre 2, que es menor que tita sub 2, que es menor que pi sobre 2. Una de las formas de poder limitar, ¿sí?, básicamente la suma de los ángulos es la siguiente. Yo supongamos que tengo estas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a llamarle a esta la ecuación número 1 y esta la ecuación número 2. Son inecuaciones en realidad, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Si nosotros tenemos estas dos inecuaciones, básicamente, cuando hacemos la suma de los dos ángulos, por ejemplo, decimos tita 1 más tita 2, ¿entre qué ángulos va a estar incluida? Bueno, si ambos ángulos están los dos entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2 como sus extremos, la lógica dice que en el mejor de los casos, si ambos valen pi sobre 2, el valor máximo que puede dar su suma es directamente pi sobre 2 más pi sobre 2, que en este caso nos va a dar como pi. ¿Sí? Es decir, piensen de las infinitas combinaciones, si tomamos una que nos va a dar lo mismo, digamos, en cada caso. Si vamos a tener que ambos valores valen casi pi sobre 2, su suma va a dar casi pi, digamos. Y lo mismo en el caso negativo. Si tomamos un tita 1 y un tita 2 que van a valer respectivamente pi y pi sobre 2 y menos pi sobre 2, cuando hagamos la suma nos va a quedar como menos pi. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto. ¿Por qué es importante esto? Porque parte de la propiedad que vamos a usar tiene que ver con multiplicar los dos números complejos, y si los vamos a multiplicar en forma polar, una de las condiciones es que sus partes, digamos, imaginarias o las partes que tienen que ver con el ángulo se van a sumar. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en cada uno de estos casos. ¿Sí? Esa sería una de las condiciones. Entonces ahora vamos a dejar este dato en stand-by y vamos a aplicar parte, digamos, de la igualdad que nos pide lo siguiente. Fíjense cómo hacemos el logaritmo principal de este producto de dos números. ¿Sí? Entonces, en este caso, si venimos acá, vamos a tener, por ejemplo, logaritmo principal de z por w. Esto es lo mismo que decir el logaritmo principal, ¿sí? Vamos a reemplazar ambas escrituras, pero por la parte compleja. Es decir, en este caso vamos a tener r1 por e a la i de tita 1 por r2, ¿sí?, en este caso, por e a la i de tita 2. Fíjense que acá directamente estamos multiplicando, ¿sí?, reemplazando cuánto nos queda cada variable. Entonces vamos a fijarnos, ¿no?, qué es lo que se puede hacer. Podemos juntar por un lado, ¿sí? Vamos a acomodar simplemente el orden de esta multiplicación. Ponemos primero R1 y R2. Y luego tenemos, en este caso, E a la I. Acá se puede poner una suma que sea de tita 1 más tita 2. ¿Ok? Esa sería la idea. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Un número complejo cuyo módulo es simplemente la multiplicación de R1 y R2 y cuyo argumento es la suma de los ángulos. Fíjense que para esto nos sirvió en este caso, ¿sí? Entonces, ahora cuando apliquemos la definición del logaritmo principal, vamos a copiarla nuevamente, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando apliquemos esa definición, básicamente lo que vamos a poder hacer es ver cómo nos queda, digamos, cada componente, la de los ángulos y la de los módulos. En este caso va a ser el logaritmo natural del producto de los módulos de R1 y R2 más i por el argumento
en este caso de tita 1 más tita 2. ¿Ok? Esa sería, acá estamos aplicando simplemente la definición en cada caso. En este caso el argumento, como siguen siendo los mismos ángulos, acá queda directamente como la suma de los dos ángulos, entonces acá ponemos i por tita 1 más tita 2. Simplemente, acá no hay mucho más que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este caso? Lo que encontramos nosotros básicamente es cómo nos queda cada una de las componentes en particular, ¿sí? Ahora, una de las preguntas es si se podría reorganizar de otra forma, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, por ejemplo, podemos pensarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos, acá estamos hablando de un logaritmo de números naturales, ¿sí? de números, perdón, reales, de números que sin parte compleja y sin la definición del logaritmo principal. Cuando nosotros tenemos el logaritmo de un producto, ¿sí? de dos números, en este caso una forma es pensarlo como el logaritmo del primer número más el logaritmo por separado del segundo número. Eso a nosotros nos permitiría, por ejemplo, abrir este número y agrupar de otra forma R1 y tita 1 y de la misma forma R2 y tita 2. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como el logaritmo natural de R1, ¿sí? Fíjense, más el logaritmo natural de R2, más i por tita 1, más i por tita 2. Y ahora sí agrupar las partes de R1 con la de tita 1 respectivamente y R2 con tita 2 respectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener logaritmo natural de R1 más i por tita 1 y luego de este lado, en la otra parte, vamos a tener logaritmo natural de R2 más i por tita 2. ¿Quién es quién en cada uno de estos casos? Bueno, esta básicamente es la definición del logaritmo principal del primer número, que en este caso es el z. Recuerden que habíamos definido z en este caso como R1 por e a la i de tita 1 y de la misma forma habíamos definido a w como R2 por e a la i de tita 2. Entonces nuevamente acá tenemos el logaritmo principal de w. Con lo cual ya con esto probamos, ¿sí? de acá donde hemos partido, que el logaritmo principal del producto de ambos números complejos directamente nos queda como la suma por separado de cada uno de los logaritmos principales de la misma función.